Evangelio, lo hemos escuchado muchas veces. El precio, el pecado nuestro no exige un pago. Y el precio fue pagado por nuestro sustituto, nuestro mediador, nuestro fiador. Aquí en Hebreos el argumento es el testor del nuevo pacto, el que se entregó como garantía y el que pagó lo que nuestros pecados merecían. La justicia divina quedó satisfecha y la idea aquí es como si todo esto fuera una deuda, pero la deuda ya fue pagada, ¿no? Es como si terminando de pagar te entregan las escrituras, ¿no? Y luego te las quieren quitar y te quieren volver a entregar el libro de abonos, help me here. No. Letras, esa es la palabra que estoy buscando. Entonces, todo el precio ya fue pagado, ¿no? Y la justicia divina quedó totalmente satisfecha por la ofrenda de Cristo. Este es el argumento aquí en el contexto de Hebreos, en contraste con lo que hacían bajo la ley. Y Dios no puede volver a exigir otro pago, porque eso sería como exigir dos pagos por el mismo pecado, ¿no? Y el tema entonces es lo siguiente. El perdón que Dios nos da significa que en el futuro, de igual manera como en el presente, de igual manera como en el pasado, todo esto quedó borrado, ¿no? Y Dios no volverá a usarlo en nuestra contra, y ahora lo voy a decir en otra forma. Dios no nos tratará en forma diferente en el futuro, ni menos en el presente, de lo que nos ha tratado ya en el pasado, porque todos estos pecados han sido quitados, propiciados por la ofrenda, el sacrificio, el pago de redención que Cristo entregó. Y este tema no lo vamos a analizar más el día de hoy. Es la base del ejemplo y el modelo que hemos de seguir nosotros al perdonar. Esto es lo que vimos hace 8 días, esto es lo que los textos dicen, y esto quiere decir algo muy importante, ¿no? Si hemos de imitar a Dios en esta forma, hemos de hacerlo haciendo exactamente lo mismo. Esto es lo que cabe ahí cuando dice 490 veces, lo vimos al principio. Eso es lo que entra en vigor cuando dice 7 veces al día. Nosotros después de 2, ¿no?, veces, estaríamos pensando ya en lo que pasó antier, ¿no? Y lo que pasó hace un mes. Cuando dice, no, 7 veces al día, esto quiere decir que la primera vez y otra vez por segunda vez, ¿no? Pero para nosotros es otra vez como si fuera por primera vez. Ya se nos olvidó de lo que pasó hace 30 minutos. Se enojó Víctor con mi comentario. Él me dijo que son los anteojos de un músico muy famoso británico que no voy a mencionar. Pero ya son 3 veces. Víctor, ya son 3 veces que este gringo se atreve a señalarme públicamente. Todos ustedes se van a fijar en él cuando va pasando a la salida, ¿no? No, pero eso es lo que nosotros hacemos. Pero si Dios lo hiciera así, ¿Le ofendemos a Él acaso 7 veces por día? Si Él llevara la cuenta de 490, ¿cuándo se nos habría acabado la cuenta? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Nos ha perdonado Dios más de 490 veces? ¿Más de 7 veces por día? Ese es el modelo que está metido de por medio en el tema. Y por lo tanto, es uno de los cabos, ¿no?, que tenemos que atar aquí, uno de los detalles que no podemos pasar por alto. Y lo que vimos es que Cristo es el ejemplo a seguir, porque al actuar así con los inconversos, al perdonarles a sus pecados, ¿no?, incluso a nuestros enemigos, lo vimos hace 8 días, estamos dejando lugar para la ira de Dios, ¿no? Y esto es una parte de nuestra fe. Sabemos que si Dios no hace cuentas con ellos aquí y ahora,
que lo hará en un futuro, que Dios no pasa por alto realmente los pecados de nadie. Los nuestros son perdonados por la obra de Cristo, porque Cristo pagó. Los de otros cristianos de igual manera, ¿no? Pero los inconversos están sujetos a su ira. Y esta ira vendrá tarde o temprano. Nuestro problema en todo esto es que lo vemos al corto plazo, lo vemos temporal o momentáneamente, y Dios lo ve de principio a fin. Estaba leyendo el otro día un discurso acerca de la existencia eterna del alma. Y el discurso estaba centrado en lo que significa el nacimiento de un bebé a la luz de su existencia eterna y su destino eterno. Y los argumentos me dejaron aplastados. Estaba pensando, ¿cuántas veces se nos ha ocurrido pensar en eso al ver la entrada de una criatura, ¿no?, a este mundo? ¿Cuántas veces nos hemos detenido para reflexionar acerca de que esta criatura, esta persona, en este sentido, este bebé, esta niña, ¿no?, este niño es un alma? Y su alma existirá eternamente en algún lugar. Y nosotros lo vemos, ¿no?, a través de pasos y por etapas y por meses y luego por años. Y a veces mis papás, cuando me llaman por teléfono, mi mamá me pregunta ocasionalmente, ¿cuántos años de edad tienes ya, hijo? ¿Ya rebasaste los 50? Y me lo comenta así, es algo periódico con ella, tú lo sabes. Se me hace imposible, ¿no? ¿Cómo haya volado el tiempo? ¿Y cómo es posible que ya tengas? O sea, yo tengo la edad ahora que mi mamá tenía cuando yo vine a México. Así lo pongo en otro contexto. Y se me hace que todavía, ¿no?, soy ese niño. Pero mi punto es lo siguiente. Hay que verlo a largo plazo. Hay que ver la vida o la situación o la circunstancia o la cosa X, ¿no?, que nos han hecho estas personas. Hay que verlo a largo plazo. Es porque lo vemos al corto plazo que nos enojamos. Y es porque no podemos entender cómo Dios nos perdona, que no somos capaces de perdonar en la misma forma. O sea, esto es algo, lo vuelvo a decir, en donde hay entendimiento, hay fe, hay algo inteligente, ¿no? Hay una perspectiva. Y lo que vimos hace 8 días otra vez en la introducción es cómo al no perdonar vamos formando una perspectiva de esa persona, ¿no? Y para nosotros esa perspectiva se convierte en nuestra realidad, pero el asunto no es así. Y hay que verlo como Dios lo ve. Esto es lo que vimos hace 8 días en parte. Ahora busquen en Marcos 8. Ahora, el siguiente elemento, estábamos hablando del cómo perdonar, cómo ser imitadores de Dios, cómo nuestro perdón, incluso de gente inconversa, es un reflejo de la gracia común de Dios. Es Dios amando a sus enemigos a través de nosotros amando a nuestros enemigos. Eso es lo que vimos en parte. Y ahora estamos buscando Marcos 8. Hay otro factor metido de por medio en esto, es uno de los cabos sueltos que voy a introducir ahora. Y después vamos a tratar de acelerarnos un poco más para ver otros puntos. En Marcos 8, esto es el siguiente punto, a esto no llegamos hace 8 días, que está metido de por medio en el asunto. Y este asunto es que tratamos con el enojo. Eso es una parte de lo que vamos a ver sobre el dominio propio, es por eso que nos hemos desviado. Tratamos con todo esto también como una parte de este tema de la autonegación. Incluso volveremos a esto en algunas semanas para verlo en 2 estudios. Después vamos a repartir un libro muy importante, que es de mucha ayuda, porque toma ese tema y lo aplica a la familia, al matrimonio, al trabajo, a la iglesia, a muchas cosas. La autonegación. Ahora ven aquí el ejemplo.
Marcos 8. Este texto lo conocemos, lo mismo lo vamos a leer en un momento en Lucas 9. Dice, comenzando en el versículo 31, ¿ya lo tienen? 8:31. Comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho. ¿Sí? Convenía que el Hijo del Hombre padeciese, ¿no? Y ser, o que fuese reprobado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días, ¿no? O al tercer día, como sea. Y claramente decía esta palabra, y mientras que la idea es que lo estaba ampliando, ¿no? Ahora, hay, como vamos a ver aquí un momento, esto es el tema de la autonegación y lo vamos a meter de por medio aquí como una parte del paquete de cómo perdonar a otros, cómo tratar con el enojo, cómo tratar con las ofensas y las cosas que nos hacen. Ahora, primero, vean con mucha atención lo que está en este texto. Tenemos primero la muerte de Jesús. Esto es el prefacio a lo que viene después, ¿no? Cristo anuncia su muerte y evidentemente cuando dice claramente, les comentaba a fondo, con más detalles de los que están registrados aquí, lo de su muerte. Ahora, entre paréntesis, un comentario de parte de Pedro es rechazado y condenado por Cristo. Esto lo vamos a pasar por alto. Y vean ahora en el versículo 34. Llamando a la gente con sus discípulos, después de este prefacio, les dijo, cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta fórmula la conocemos. Y luego, porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, ven cómo se agrega, por mí y por el Evangelio, por causa de mí y por causa del Evangelio, pudiera perder su vida, la salvará. Porque, la pregunta retórica, ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Algo que hemos escuchado 1000 veces, es un asunto de ganancias y pérdidas, ¿no? De ganar y perder, lo más importante, el alma. ¿Y qué recompensa? Y esto es, la idea aquí es, ¿qué rescate? Esa es la palabra griega. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Es como si en esta transacción su alma fuera secuestrada, ¿no? Y en peligro de perderse. ¿Qué recompensa? ¿No? ¿Qué rescate dará el hombre? Es un cambalache, y a esto volveremos en algunas semanas, por su alma. Y luego la advertencia en 38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga o cuando vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahora entonces hay una segunda muerte aquí. La muerte de cada creyente en relación con el tema de la autonegación está aquí. Y lo que no debemos perder de vista es lo siguiente. La pauta a seguir, el ejemplo, la norma de todo este asunto de autonegación es el ejemplo de Cristo, como vamos a ver en otros estudios. Vean con mucha atención el argumento. Primero es la muerte de Cristo. Y segundo, la muerte del cristiano. No es la muerte física del cristiano, es la muerte en el contexto del tema de la autonegación. Ahora, no pierdan de vista Marcos y veámoslo nuevamente en el texto que citamos frecuentemente. Lucas 9, la misma enseñanza se encuentra aquí. Y el argumento es el mismo que ya conocemos. En 23. Después de anunciar lo mismo en 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿sí? Que sea desechado, que sea muerto. En 22, anunciando la muerte de Jesús de inmediato. Aquí no tenemos el paréntesis con el comentario de Pedro,
Dice, porque cualquiera, mejor dicho, en 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, la autonegación, tome su cruz cada día, cotidianamente, sígame, porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, pero acabamos de leerlo también en Marcos, por causa del Evangelio, la salvará. Y la misma pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde aquí no dice su alma, dice él a sí mismo, o corra peligro de sí. Algunas traducciones lo ponen como si se destruye a sí mismo. Y esto es lo que sucede. Se destruye a sí mismo. Es un acto de suicidio, ¿no? Y hay que entenderlo bien, porque lo que vamos a ver en un momento es que hay más de una sola muerte aquí. La que está al final de la pregunta retórica, corra peligro de sí, es la muerte en el infierno o destruyéndose a sí mismo. Esta persona sella su destino eterno en el infierno. Es un acto de autodestrucción en donde se pone a sí mismo en peligro, o esta persona se pone a sí mismo o a sí misma en peligro, o es hay que entender lo que estamos diciendo y no malentenderlo. Es como si fuera a suicidarse. Es la ilustración que hemos dado 1000 veces, que aprovecharía al hombre ganar todo el mundo a cambio de la pistola puesta sobre la mesa. Te lo voy a dar todo y tú tomarás la pistola para suicidarte. Y sin discutirlo más a fondo el día de hoy, lo veremos en otro estudio, hay 3 muertes aquí. Primero la de Cristo, segundo la del cristiano y tercero la del no cristiano. 3 muertes están aquí en este texto. Ahora lo vuelvo a decir. Metido de por medio nuestro tema de cómo tratar con el enojo, con las ofensas, con el perdón, está metido de por medio esta gran enseñanza, esta regla, este ejemplo a seguir de la autonegación. Y lo vamos a ver terminando. Hay un problema en esto con nuestras emociones. Hay un problema en esto con nuestro concepto de justicia que ya hemos solucionado en parte. Hay un problema en esto con los sentimientos incluso de culpa. Hay un problema en todo esto en relación con este enojo que no podemos erradicarlo, no podemos olvidar, no podemos borrar, porque se echó a perder la confianza con esta persona, ¿no? Y entonces, cuando yo he estado diciendo, este tema es gigantesco, ¿no? Hay problemas con cada uno de estos puntos y vamos a tratar de dirigirnos, ¿no?, a una conclusión por el momento, comentando varias cosas al final. Pero metido de por medio es, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para amar a esa persona. Lo comentábamos hace 8 días. Es un acto de amor para con esa persona. Es el amor lo que cubre una muchedumbre de pecados. Pero requiere este amor, es la misma enseñanza en 1 Corintios 13, cuando el amor no busca lo suyo. Esto es un acto de autonegación. Y esto para nosotros, el texto cuando dice negarse a sí mismo, lo hemos escuchado en forma evangelística. Negarse a sí mismo como dueño de sí mismo, ¿no? Como rey de sí mismo. Negarse a sí mismo en relación con el señorío de Cristo, ¿no? Negarse a sí mismo como dueño de sí mismo es una entrega a Cristo como Señor, lo que es la condición necesaria para seguir a Cristo. Y luego cuando dice tomar la cruz, todo esto lo hemos escuchado muchas veces. Lo estamos leyendo en el versículo 23, son las 3 frases al final del versículo. Tome su cruz. Esto es en ese sentido, fórmula que se usaba para hablar de muchas cosas, incluyendo el peligro de morir como mártires. Es el símbolo de crucifixión, pero en tomar su cruz está el gran símbolo de la muerte de Jesús, que ha reproducido en nosotros
nuestra muerte, la muerte del creyente, no en la cruz, sino en un acto de autonegación, ¿no? Y luego, y esto es cotidianamente, lo dice, ¿no? Cada día, al final del versículo, cada día, ¿no? Es la negación del yo, o sea, en relación con sus deseos, metas, propósitos, es la submisión a Cristo como Señor en forma cotidiana. Y luego, toda la fórmula, sígame, ¿no? Es el discipulado que vimos en la serie sobre cómo predicarnos a nosotros mismos. Esto es lo que la Gran Comisión exige, que seamos discípulos. Y lo que sabemos de esto es que las personas que cometen el acto de suicidio, que este texto es suicidio espiritual, que este texto señala, son las personas que intentan, esos son los inconversos, aquí lo voy a poner, ¿no? Que terminan suicidándose porque quieren salvar sus vidas, no quieren rendir control a nadie, intentan ganar algo de lo que este mundo les ofrece, ganar todo lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Y tienen vergüenza. No quieren ser identificados. Es toda la cultura que vimos en una miniserie sobre la cultura de la culpa en contraste con la cultura de la vergüenza. Tienen vergüenza en el sentido de que les importa más lo que los hombres pudieran hacer o decir. Es su soberbia, es su orgullo, es su autoimagen, lo que está metido de por medio, lo que les impide a doblegarse y terminan suicidándose. Ahora, aquí están mis apuntes. Ahora vuelven a Marcos 8. Todo este tema no lo puedo simplemente comentar. Está metido de por medio en este asunto del dominio propio. El dominio propio exige autonegación en varias cosas. Es simplemente decir no a varias cosas, ¿no? Algo tan sencillo como no hacer la lista. Ya me ofendió 3 veces, no hace 3 semanas o durante 3 meses, sino fueron 3 veces en la mañana al día de hoy. Y ya no se lo voy a perdonar. La autonegación dice no a la lista. ¿Sí? No voy a llevar cuentas del mal. El texto en 1 Corintios 13. El amor no lleva cuentas del mal. No guarda rencor. Las traducciones las conocemos. Voy a negarme a mí mismo. ¿Sí? Y esto significa algo muy importante. Ahora bien, con mucha atención por el momento, el análisis, que no podemos detenernos. El análisis que vamos a dar a esto es un prefacio para otros estudios. ¿No? Ahora bien, con mucha atención los puntos. El ejemplo a seguir aquí en Marcos 8 es el ejemplo de Cristo. Él anuncia todo esto con, el prefacio es su propia muerte, la cual conduce a la muerte del creyente y la cual asegura la muerte de todos aquellos que se niegan a entregar a Él. Por eso decía, hay 3 muertes aquí. Pero el ejemplo nos habla de la muerte de Cristo. Pero lo vuelvo a decir, nuestra muerte, la que Cristo exige de nosotros, no es que seamos crucificados en el Calvario, sino que en un acto de autonegación decimos no a nosotros mismos. Y el ejemplo a seguir, ahora voy a citar el texto, apúntenlo. Dice en Romanos 15, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Y esto es Cristo, es un tema gigantesco porque se negó a sí mismo no solamente a la hora de morir en la cruz del Calvario, no solamente en el jardín de Getsemaní, no solamente cuando iba rumbo a la cruz, no solamente cuando Pedro le dijo, jamás, ¿no? Vayas a sufrir una muerte como la del Calvario, una cruz, jamás, que no. Y le tuvo que regañar aquí a Pedro y se enojó en el griego con Pedro aquí. Pero, vean, no se agradó a sí mismo, es Romanos 15:3, y luego el texto dice, las ofensas, los vituperios,
veámoslo, ¿no? Como lo estoy citando, algunos de ustedes lo están buscando. Veamos el texto para que vean exactamente lo que dice. Es 15:3. No se agradó a sí mismo, Romanos, antes bien, por lo contrario, es todo lo contrario. Vean lo que cita. Los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Y las traducciones son tremendas. Las ofensas de los que te ofendieron han caído sobre mí. Vean. En un acto de autonegación, Cristo se enfrentó con las ofensas. Las traducciones son ultrajes. Los ultrajes de los que te insultaban han caído sobre mí. Las ofensas de los que te injuriaban han caído sobre mí. Fíjense bien. Los vituperios, la versión antigua, de los que te agraviaron, estas son las traducciones, han caído sobre mí. Si alguien a nosotros nos ofende, a nosotros nos hacen algo, ¿no? Una ofensa, ultraje, insulta, injuria, nuestra reacción es la de devolverles el pago. Y el texto dice, vean, esto es aún antes de llegar a su muerte en la cruz del Calvario, no se agradó a sí mismo. ¿Sí? Y el contexto es que cada uno agrade a su prójimo para su edificación, pero eso no nos interesa. El ejemplo es lo que nos interesa aquí. Y cuando Cristo exige una muerte de parte nuestra, que significa negarnos a nosotros mismos y perdonar, negarnos a nosotros mismos y decir no al enojo, negarnos a nosotros mismos y amar al enemigo. Vean lo que está metido de por medio. Es su ejemplo a seguir. Y el ejemplo es tremendo. No se enojó ni siquiera con los que le estaban ofendiendo con vituperios, insultos, palabras las más feas, las groserías más horribles conocidas en el mundo greco-romano. No se enojó, sino que se negó a sí mismo. No se agradó a sí mismo. Esto es una fórmula tremenda porque, ahora ven en Juan 12, porque quiere decir no hacer lo que nos agradaría, no reaccionar en la carne, ¿no? No responder para agradarnos a nosotros mismos. Y este tema es, lo vuelvo a decir, de dominio propio. El ejemplo es el enojo y el perdón. Pero ¿cuántas veces nos hemos dejado controlar y dominar simplemente por lo que nos agrada? ¿Cuántas veces hemos dado rienda suelta a lo que a nosotros nos es agradable responder ante la ofensa, ¿no? O apuntarla y sacar el librito para volver a leer qué es lo que me dijeron, no, o volver a poner el video, como ya hemos visto. Y se vuelve como para mucha gente como agradable. Hay algunas iglesias supuestas en este país en donde la mayoría de los miembros son mujeres, en donde se reúnen entre semana y a veces aún los domingos, y les permiten subir al frente a estas mujeres, y es para desahogarse, ¿no? Es para desahogarse emocionalmente, dicen. Y se suben con una lista. Mi marido me hizo, y la lista de ofensas y de pecados y de ultrajes, y la lista puede ser más grande que lo que me hizo mi marido, y hacen y se están agradando a sí mismas esas mujeres.
no pueden esperar hasta la hora de llegar al culto. Yo quiero subir primero a contar lo que me hicieron en esta semana, ¿no? Y aplauden y pobre de ella y vamos a orar por... No lo estoy exagerando. Está mucho más grave el asunto y los que tienen su club de divorciadas, lo mismo, es lo mismo. Ahora ven en Juan 12, Downing me dijo que algunas personas se enojaron con ellos, les acusaron de ser puros machos y de promover el machismo en su iglesia. No, estoy hablando del pecado aquí. Eso no tiene nada que ver con el machismo. No estoy a favor de estos hombres, ni lo que hacen a sus mujeres, ni ningún pecado. Pero lo que estoy diciendo es, estas mujeres deberían pensar 2 veces y los líderes en esas iglesias deberían de volver a leer las Santas Escrituras y enseñarles a estas mujeres una reacción cristiana ante estas circunstancias y no dar rienda suelta a algo que es simplemente agradable para esas mujeres. Hay mujeres que se han enojado conmigo y se han ido de aquí simplemente por hacer comentarios de esta índole desde el púlpito. Ahora Juan 12. ¿Lo tienen? No, we're not going to chase rabbits here. 12, 24. De cierto, el modelo es, ahora fíjense bien, la muerte de Jesús. Y ven el ejemplo aquí. Jesús vino a este mundo no simplemente para, la idea es no para agradarse a sí mismo. Esto es un tema también teológico, pero gigantesco, de cómo estaba sufriendo nuestro Señor Jesús de principio a fin. Simplemente al estar presente en este mundo y al tener contacto con un mundo caído y con pecadores, ¿no? Estaba sufriendo de principio a fin. Eso es otro asunto, es otro argumento. Siempre hablamos de sus sufrimientos como sacrificio y ofrenda, ¿no? Propiciación para hacer expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero Cristo no se agradaba a sí mismo. Cristo se negaba a sí mismo, ¿sí? De principio a fin. Y siempre metido de por medio en su perspectiva, en su panorama, en su realidad, porque no tenía una versión de la realidad, sino la realidad del asunto es esto. Cristo vino para morir. Ahora lo voy a decir en otra forma. Cristo vivía para morir. Lo vuelvo a decir. Vino a morir y vivía para morir. Y esto es lo que el texto dice. 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo se queda, en él solo queda. Mas si muere, o muera, o muriere, mucho fruto llevará. ¿Sí? Y esto es el comentario que viene después de decir, el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, la hora ha llegado, ¿no? En 23. Ahora, el comentario en 24 es un dicho parabólico, ¿no? Es una metáfora, es un lenguaje parabólico. El grano de trigo cae en la tierra y muere, ¿sí? Y luego lleva mucho fruto, ¿sí? Y de inmediato, ¿ven lo que sucede? Esto es lo que estábamos leyendo hace unos momentos en Lucas y en Marcos. El que ama su vida. Ahora ven lo que cambia aquí. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, y se agrega la frase tan importante, su vida en este mundo. El contraste es amar y aborrecer. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pero esto si fuera poco, ahora pasa es la misma fórmula. El grano que muere, que cae en tierra y muere y lleva mucho fruto, eso es Cristo, eso es su muerte. ¿Sí? En 25, vean, el que muere también no amando su vida, en esta forma muere, aborreciendo su vida, en esa forma muere.
vean, la guarda para vida eterna. Esto es la muerte del creyente. ¿Sí? Y luego la aplicación directa, si alguno me sirve, sígame. Esto es el mismo argumento que ya hemos visto. Pero ahora vean cómo se amplía el argumento. Donde yo estoy, ¿sí? Sígame. ¿Sí? Y donde yo estuviera, o donde yo estoy, ahí también estará mi. Y la palabra griega aquí es diácono, servidor, ¿no? Si alguno me sirve en esta forma, se agrega entre paréntesis, mi Padre le honrará. Y ahora ven, todo está aquí, lo que estamos diciendo. Está turbada mi alma. ¿Qué diré? Estaba viendo lo que acabamos de decir. Ni pasó un solo día, ni un solo momento de su vida sin esta sombra de la cruz. El libro que vamos a distribuir se llama La sombra de la cruz. Y aquí viene sobre él la sombra de la cruz. Cuando dice, está turbada mi alma, la sombra de la cruz estaba por encima de Cristo. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y vean, las traducciones son, más por esto, para esto. Vean, para esto mismo he venido a esta hora. Y comenzó diciendo, es la hora cuando el Hijo será glorificado, en 23, y ahora dice que es la hora cuando el Padre será glorificado. Ahora, no pierdan de vista que lo que estamos diciendo, la fórmula en Marcos 8 y en Lucas 9 está aquí en Juan 12. Es la misma fórmula, salvo que aquí pasa de la muerte de Jesús a la muerte del creyente, pasa por alto a los inconversos y va directamente al propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Lo vuelvo a decir, Cristo vivió para morir, vivía para morir. Y los dos verbos, espero que se entiendan, ¿no? El copretérito pasado y el pretérito es lo mismo para decir que Cristo estaba frente a esta sombra y tenía que negarse a sí mismo y no buscar agradarse a sí mismo de principio a fin. Eso es el punto. El ejemplo a seguir en la autonegación es el de nuestro Señor Jesús. Lo vuelvo a decir, no es que tú y yo seamos crucificados, ¿no? Aunque esto llegó a suceder. Y hay una historia tremenda, lo he mencionado a veces sobre esto. Ahora vuelven al texto en Marcos 8, acerca de los soldados británicos y norteamericanos en lo que hoy día es Tailandia, cuando estaban construyendo aquel vía, ferrocarril, ¿no? Para las vías para los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y murieron como animales, como moscas. Y hay una película hasta de Hollywood que pinta la historia en los términos más asombrosos, tremenda historia, acerca de avivamientos que sucedían entre esos soldados británicos y norteamericanos en medio de la selva, en medio de todo tipo de enfermedad y sufrimiento y debilidad, de cómo los soldados japoneses llevaron a uno de ellos y lo crucificaron frente a los ojos de los demás para tratar de acabar con la influencia cristiana en el campo, en el campamento de concentración. Y el líder de ellos usaba la palabra, lo decía medio inglés, medio japonés, superstición, decía. Miraba la Biblia que llevaban y decía, superstición. Y cuando
tenían que echar la culpa a alguien por algo que los soldados presos, los prisioneros de guerra, no habían, un acto que no habían cometido, optaron por crucificar al líder de ellos frente a sus ojos y andaban así diciendo, superstición. Esto no nos va a suceder a nosotros. No nos van a crucificar. No, eso no va a pasar. Pero en este argumento, lo que nos va a pasar es lo que estamos leyendo aquí. Vuelvo a citar el texto. Cuando dicen, ya lo tienen otra vez, es Marcos, en su capítulo 8, cuando dicen, ya lo tienen, cualquiera que quisiera venir en pos de mí, es 34, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero rápidamente, el tiempo se nos está yendo con esto, no con lo que íbamos a ver. ¿Qué es lo que esta muerte incluye? En forma resumida, lo siguiente, aquí lo vamos a poner. Esta es la muerte del creyente, esto es la autonegación. Y los puntos involucrados son estos. Primero, una decisión. En los términos de Juan 12, de no amar nuestra vida en este mundo. Es lo que acabamos de leer. De no amar nuestra vida en este mundo, ¿no? Y esto es lo que provoca el enojo, el resentimiento. Esta persona echó a perder, ¿qué? Echó a perder mi vida, ¿no? Por su infidelidad, por su traición, por su, lo que me hizo, ¿no? Puede haber sido un accidente, pudiera haber sido algo a propósito, pudiera haber sido, pongan ustedes el ejemplo, echó a perder mi vida. Y Cristo dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esta muerte, esta sombra de la cruz, tomar la cruz para el cristiano significa la decisión de no amar su vida. ¿Sí? Para la gente que les parezca, a mí me pasó esto cuando yo era un rock and rollero perdido en los 70s, ¿no? Soñando con dinero, fama y poder. Y cuando tuve que enfrentarme con las exigencias del Evangelio de Cristo, pasó en mi vida una lucha que duró aproximadamente 1 año y medio, y cuando he dicho desde este púlpito, es como si hubiera muerto 1000 veces, antes de ser convertido, porque estaba frente a esta decisión de no amar mi vida en este mundo. La decisión de sacrificar mi vida, en el sentido de sacrificarla para mí, no usarla para mí, no seguir la voluntad mía, no ser dueño de mí mismo, ¿no? Pero ven lo que estoy diciendo. Esta decisión de sacrificarse en el contexto del discipulado cristiano, esta sombra de la cruz, es para no amar mi vida, es a saber, sacrificarla para el beneficio de otros. Esto es lo que Cristo venía a hacer. Para morir, para esta hora he venido. ¿Qué diré? ¿Sálvame? No, dice, he venido para sacrificarme en beneficio de otros. Eso es el argumento. Y para el mundo eso es como si aborreciéramos nuestra vida, ¿no? Y los otros soldados en el campamento de concentración, el labor camp, en la selva, en Tailandia, en la Segunda Guerra Mundial,
los demás pensaban, este que nos ha hablado del cristianismo, de entregar su vida, literalmente lo hizo en algún sentido, porque los japoneses iban a matar a una muchedumbre de ellos, a menos que encontraran al culpable. Y él dijo, no, mátenme a mí. Se sacrificó en beneficio de otros. Ese es un ejemplo que me vino a la mente en este estudio, no está aquí en mis apuntes, pero es algo parecido a lo que estamos diciendo, pero no es sacrificar tu vida entregándote a morir. Esto no te va a suceder, a menos que venga el anticristo pronto. Es en beneficio de otros. Y esto es lo que en el contexto de nuestro argumento, vean, no amar mi vida, ¿sí? Voy a perdonar, no voy a guardar rencor, no voy a tomar en cuenta el mal que me hizo. Esto es un autosacrificio que implica autonegación de mi parte, pero a fin de cuentas yo no estoy enamorado con mí mismo, conmigo, ni con mi vida, si soy un seguidor del Maestro. Es un acto que, lo vuelvo a repetir, es primero la decisión de no amar mi vida. Segundo, escuchen bien, un acto de humillación, humillación y crucifixión, simbólicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Lo que los textos dicen en cuanto a lo que yo quiero en esto, agradarme a mí mismo, no lo voy a hacer. Y si esto lo ve como si me convirtiera yo en su tapete, ¿no? Frente a esta persona, es un acto de autohumillación, pero es en un sentido más amplio. Esto es un acto de autohumillación en cuanto a ¿qué? Mis deseos, mis metas, mis sueños, mis propósitos, mis deseos egoístas, ¿no? Todo esto lo tengo que poner a un lado, humillándome, ¿sí? Y lo que está metido de por medio en este acto de autohumillación, diciendo no al deseo de agradarme a mí mismo o amarme a mí mismo, sino amar al prójimo o al enemigo en esto. Vean, hay un cambio radical de valores, de propósitos, ¿sí? Metido de por medio en todo esto. Y el tema está aquí, vuelvan a verlo. Cuando Cristo pregunta, vean, cuando pregunta en 36, ¿qué aprovecharía el hombre ganar lo que el hombre quiere ganar en esto? Pongan ustedes en la palabra o la frase todo el mundo, lo que fuera. ¿Sí? Y eso es lo que está metido de por medio. Tengo que decir no a lo que yo quiero, humillarme y perder la venganza quizás, la oportunidad de desquitarme, perder la oportunidad de hacer justicia, perder la necesidad o la opción de defenderme, perder, ¿no? En vez de ganar. Sí, es un cambio de valores, es un cambio de propósitos, ¿no? Y el tema, como lo estamos limitando a este asunto del perdón y el enojo y las emociones aquí, ustedes ya se pueden dar cuenta de que se puede ampliar mucho más, ¿no? Porque lo que fuéramos a ganar al actuar en forma contraria sería temporal. Lo que fuéramos a ganar, el placer de sentirnos como superiores, o sea, el poder y la soberbia egoístas, no de defendernos y de no tomar represalias, no, de tomarlas, de vengarnos, de hacer justicia, ¿sí? Como si la ira del hombre hiciera la justicia de Dios, el texto que citamos hace 8 días. Entonces, es un acto de humillación, ¿sí? Y tercero, es un acto de identificación. Identificación con aquel que fue rechazado, odiado,
ridiculizado y perseguido. Porque si no fuera por nuestra identificación con Él, no lo haríamos jamás. Jamás. No sé si me explico. Pero hay algo profundo metido de por medio en esto. El tiempo se nos fue comentándolo como introducción a lo que veremos en otros estudios. Pero esto es, lo vuelvo a decir, hay dos muertes aquí en esta parte del tema, la de Cristo y la nuestra. ¿Sí? Y la muerte al yo, no amar nuestra vida. ¿Sí? La muerte a la autoestima, a la imagen, a la soberbia, un acto de autohumillación, ¿sí? Y la muerte a todo lo que nosotros habíamos defendido como nuestro, ¿no? Al identificarnos con el Maestro. ¿Sí? Ok. Hay que seguir con más hilos, ¿no? Aquí. Ahora vamos a cambiar el punto. Aunque estoy con la tentación de seguir con aquello. Ahora vamos a cambiar el tema aquí. Rápidamente, varias otras cosas. No sé si hayan captado lo que estamos tratando de decir en esto. Esto no lo puede hacer nadie sin la gracia de Dios, ¿sí? No lo puede hacer nadie sin el poder del Espíritu Santo. No es, como vamos a tratar de explicar aquí en varios puntos, no es hacer caso omiso de la ofensa, no es pasar por alto la justicia, como algunos lo han pensado. Pero ahora vamos a meter de por medio otro factor aquí, que es uno de los hilos, ¿no? Hay otro factor aquí. La persona que cuando lo vimos en Marcos, o mejor dicho, en Marcos y Lucas, no en Juan 12, la tercera persona aquí, la persona inconversa, ahora le vamos a meter de por medio. Porque ya hemos explicado hace 8 días algo sobre las ofensas que no son cometidas por cristianos. Estas ofensas fueron pagadas por Cristo en la cruz del Calvario. De igual manera como las ofensas que nosotros les pudiéramos hacer a otros cristianos también ya fueron pagados o pagadas por Cristo. Pero aquí está metido por medio el inconverso y el asunto aquí es algo diferente. Aquí voy a poner esta ilustración. Hasta ahora lo que hemos comentado aquí en relación con el inconverso y el cristiano, o sea, hay diferentes clases de personas que tenemos que perdonar, diferentes clases de pecados que nos pueden ser cometidos, diferentes clases de problemas que surgen en esto. Por eso estoy diciendo que es algo complicado. Aquí, con esta ilustración, tenemos a nivel horizontal. En relación con el tema, hay un asunto aquí que es vertical, aquí está Dios, y horizontal, ¿no? ¿Am I saying that right? Y el punto aquí es crucial. Nosotros podemos perdonar solamente los pecados que nos han sido cometidos, ¿no? En contra de nosotros. No podemos perdonar los pecados que le han sido cometidos, ¿no? Contra Dios. Ahora, el tema aquí no quiero que lo malinterpreten. En Marcos 2:7, apunten el texto, hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Salvo Dios? Nadie. ¿Quién puede perdonar el pecado? ¿No? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién? Y aquí estamos diciendo, nosotros lo podemos hacer, pero estamos hablando de los pecados a nivel humano, en la dimensión humana, a nivel horizontal, ¿no?
No estamos hablando de lo que Dios hará en esto. Esto lo vimos hace 8 días. Dar lugar a la ira. Eso es el papel de Dios. Ahora lo voy a decir en otra forma. La persona que nos hizo algo, que ha provocado nuestro rencor, enojo, resentimiento, etc., amargura, enojo e ira, la fórmula en Efesios, esta persona ha cometido su pecado en contra de nosotros y en contra de Dios. ¿Sí? Y esa persona está metida por medio en un gran dilema. Porque nosotros podemos perdonar a la persona, ¿sí? Y supongamos que ya le hemos perdonado al ofensor. Eso no significa que haya sido perdonada por Dios. Tú y yo le vamos a perdonar, sí. Eso no quiere decir que Dios la haya perdonado. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sacando fuera de su contexto la pregunta, lo que estamos diciendo es que hay un dilema para cada persona en esto. El problema o el dilema es lo siguiente. Todos los no cristianos, ¿les podemos perdonar? Sí. Pero eso no quiere decir que Dios les vaya a perdonar. Hay un problema mucho más grande aquí. No es lo que a nosotros nos hayan hecho. El problema grandísimo aquí es lo que le han hecho a Dios. O sea, eso es el problema, su ofensa contra Dios. Cuando David lo pinta así en el Salmo 51, las palabras citadas 1000 veces, contra ti. Y se vuelve a repetir, solo contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y todos los lectores de la Biblia se preguntan, pero yo pensaba que pecaba en contra de aquella mujer y en contra de su marido y en contra de su propio pueblo y en contra de la nación y en contra de su propio ejército y en contra de su propia familia, la de David. Y él ni menciona estas cosas. Y dice, contra ti, solo, contra ti he pecado y cometido lo malo delante de tus ojos. Y ese es el problema más grande siempre en estos asuntos. Y es algo que nos ayuda muchísimo en este asunto de la autonegación, el amor para con el enemigo, el perdonar como Cristo nos perdonó, el hecho de que estas personas pueden ser perdonadas por nosotros. Y eso no quita en ningún sentido su problema para con Dios. Y hay tantas personas que lo ven en estos términos. Es contra la sociedad o contra la familia o contra de... Y todo en términos humanos, consecuencias temporales. Y no se percatan ni por un segundo de que hay un problema mucho más grande en este asunto, ¿no? El hecho de que pueden ser perdonados por los hombres no acaba con su necesidad de ser perdonados por Dios. Ese problema sigue, ¿no? Y eso es lo que vimos en parte hace 8 días. Hay que dejar lugar para la ira, ¿no? Ahora, tenemos en relación con los cristianos otra regla. Lucas 17. Lucas 17. Aquí no estamos hablando de las ofensas que son de carácter público e legal. No estamos hablando de el robo, asalto, abuso de autoridad, homicidio, violación. No estamos hablando de todas esas ofensas que según Romanos 13 han de ser castigadas primero por la ley humana,
No estamos diciendo hay que doblegarte y hacerte como un tapete y dejar que el asesino ande suelto por las calles burlándose de la ley. No. Eso no es lo que estamos diciendo al hablar sobre esta necesidad de perdonar, ni tampoco estamos hablando de estas ofensas cometidas en el contexto de la membresía de una iglesia y los procedimientos en relación con la disciplina eclesiástica. No estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de perdonar la mayoría de las ofensas. Si yo les fuera a preguntar cuántos de ustedes hayan sido víctimas, ¿no?, de asalto, robo, asesino, etcétera, ¿no? Esos casos no entran aquí. La ley tiene que seguir su procedimiento. Romanos 13 dice que el juez y la autoridad humana y hasta los policías son ministros de Dios para castigar a los malhechores. Ese es el argumento. Pero ven en Lucas 17, y simplemente comento esto, se nos fue el tiempo. Metido de por medio es lo que leímos al principio: repréndale. 17:3. Si es aquí, es tu hermano. Y si se arrepintiere. Si el perdón entre los cristianos está condicionado por el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, perdónale. Esto es entre los cristianos, estamos señalando este punto. ¿No? Y se relaciona con otras cosas que no vamos a ver el día de hoy sobre la disciplina en la iglesia. Ahora vamos a terminar con lo siguiente. Estos cabos sueltos hay que mencionarlos. Primero, y el primer punto es, y voy a mencionar 4 cosas rápidamente para terminar. El primer punto es el perdón y el amor. El perdón y el amor, estos son subdivisiones en el argumento, si lo quieren apuntar así. Pero el punto aquí es, hay muchas personas que no entiendan que este perdón es primero un acto de obediencia y autonegación, ¿sí? Y lo que dicen es, no siento amor para con el ofensor y se me hace que es puro teatro, hipocresía, otorgarle el perdón porque realmente no se lo quiero otorgar. No. Por eso dicen, mejor no lo hago. Meten de por medio sus emociones. Y el punto, Dios nos manda a perdonar. Es un acto de obediencia. Es un acto, en el peor de los casos, veámoslo como un acto de autonegación. ¿Sí? No es algo sentimental o simplemente emocional, sino es algo inteligente, basado en el amor de Dios para con nosotros, y en la medida en que nuestra fe sea capaz de analizar todos estos y otros puntos metidos de por medio en el asunto, ¿sí?, nuestro estado emocional, ¿sí?, cambiará. Ese es el punto. Cambiará. Y es simplemente un ejemplo clásico aquí. Yo pienso a veces, y esto es algo fácil de entender, en algunos políticos malvados en la Unión Americana, y créanme, tenemos algunos de los más malvados sobre la faz de la tierra. Y pienso, ¿no? ¿Cuánto me gustaría, no? Que los fueran a encarcelar, ¿no? ¿Cuánto me gustaría? A veces pienso que les fueran a fusilar, ¿no? A estos malvados que están destruyendo a nuestro querido, no digo México. Y es algo sumamente emocional, en donde hay muchas emociones, amor a la patria, amor por la justicia, muchas cosas metidas de por medio, y vemos a un hipócrita, engañador, farsante, abusando de su poder y burlándose de la ley. Y pienso, ¿cuánto me gustaría? Pero luego
leo en el libro que tengo aquí en mis manos que hay que dar lugar para la ira, ¿no? Y luego contemplo lo que veremos que Dios hará con estas personas en el día de juicio. Y pienso, lo que preguntábamos hace 8 días sobre la muerte de Cristo, ¿no basta para perdonar al ofensor cristiano? ¿No basta lo que Cristo ya hizo para que yo pueda perdonar a mi hermano? Y ahora pienso en los términos de la ira. ¿No basta la ira de Dios que vendrá? ¿Sí? Y no voy a ver los salmos, hay algunos salmos que hablan detalladamente de esto. No basta. Y de repente mis emociones, ¿no?, que quieren venganza y justicia, se calman, se tranquilizan. Y hasta pienso, a lo mejor voy a sentir lástima por algunos de ellos en el día final, al ver las consecuencias eternas de estos pecados que han cometido contra la nación y la patria, además de un montón de otros, por los cuales serán castigados eternamente. El punto es, no debemos dejar que nuestras emociones, ya sea el amor o no, ¿sí?, o el deseo de ver justicia o venganza o no, se meten de por medio. Ahora, el segundo punto, y eso es otro problema, lo comentamos hace 8 días, el gozo. Cuando hay realmente el deseo de perdonar, ya no estoy hablando de personas que han cometido ofensas contra una nación, estoy hablando de personas que nos han ofendido a nosotros. Si le perdonamos o les perdonamos a estas personas, ven con mucha atención el punto aquí, las Santas Escrituras enseñan lo siguiente: si hay un verdadero perdón, debe haber gozo. Si hay una verdadera reconciliación, por lo menos en nuestra mente y corazón, debe haber gozo. ¿Sí? Y si no podemos sentirlo en relación con esta persona, esto pone en duda si hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, y nosotros no podemos sentir gozo ni reconciliación, pero decimos que ya le hemos perdonado, entonces algo está mal en este asunto. Yo no sé por qué estamos metiendo aquí de por medio tantos argumentos. Yo no sé si ustedes pueden vincular el asunto correctamente o no con el mismo argumento de aumentanos la fe. Es el mismo punto. Lo vuelvo a repetir. Debe haber cierto gozo, ¿sí? Y el contraste es en la parábola del hijo samaritano, el gozo entre el padre y el hijo, en contraste con la amargura, el enojo y la ira del hijo mayor, ¿no? Y sabemos de inmediato, el hijo mayor no estaba dispuesto a amar ni perdonar. Sus emociones, y seguimos con este asunto de las emociones, estaban metidos de por medio, y el padre le dio una explicación razonable, lógica y correcta del asunto. Pero no estaba dispuesto a negarse a sí mismo, no estaba dispuesto a amar a su hijo, en este caso a su hermano menor, ¿sí? No estaba dispuesto a otorgarle el perdón, y mientras que todos los demás hacían fiesta y disfrutaban, ¿no?, de este gozo, se encontraba miserable. Y el punto aquí es muy importante. La miseria, ¿sí?, en vez de gozo, ¿sí?, el descontento en vez de tranquilidad, es algo que nosotros mismos estamos generando si no podemos realmente perdonar. Y esto es un argumento moderno que usan los psicólogos. Ustedes lo han escuchado, lo comentan aquí en radio y televisión, a veces en entrevistas. Ponen ahí a la persona llena de amargura y resulta que está enojado con su papá. Y le dicen, no, tienes que ir a reconciliar. Ya se murió. ¿Cuándo? Hace 20 años.
¿Sigue lleno de ira y furia? Sí. Está súper enojado porque me dejó fuera el testamento. Y otras cosas. Entonces los psicólogos dicen, ustedes saben lo que voy a decir aquí. Vete al cementerio. Sí. No esperes hasta el Día de los Muertos. Hazlo ahora, lo más rápido posible. Llévate la lista de tus acusaciones y las ofensas y todo lo que te hizo tu papi, ¿no? Perdónale. Frente a su lápida, frente a que hacer toda la ceremonia. Y no salgas de ahí, no salgas del cementerio. Por eso hay fantasmas en los cementerios. Hasta que haya gozo en tu corazón. Hasta que haya algo de tranquilidad. Porque, y su argumento es, te estás perjudicando a ti mismo. Te estás amargando, ¿no? Estás destruyendo tu propia vida al actuar así. Y tu única esperanza de vivir en paz es la que el psicólogo te está dando, ¿no? De hacer algo para librarte de esa emoción. Ahora, otro punto para terminar. 2. El siguiente punto es en relación con los sentimientos de culpa. Y aquí estamos metiendo de por medio algo más grande. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Hay personas en este proceso, pudieran ser los ofensores o los ofendidos, no importa. Pueden ser el culpable o el inocente, pueden ser víctimas o agresores. Todo eso no lo estamos analizando aquí. Lo que quiero decir es esto. Estas personas no pueden acabar con sus sentimientos de culpa en este asunto. ¿Sí? Ahora, lo vuelvo a decir, el tema es gigantesco, porque metido de por medio aquí hay otro asunto. Hay personas que a de veras son los culpables, pero no se sienten culpables de nada. Y hay personas que se enredan en esto. Yo no hice nada y me siento culpable. Yo soy víctima y me siento mal. La otra persona que me lo hizo todo no se siente culpable de nada. ¿No? ¿Qué es esto? Se fijan otra vez en sus emociones en vez de fijarse en la culpa. Esto es lo que sucede, incluso el tema aquí es mucho más grande de lo que voy a comentar. Esto es lo que sucede con la predicación del Evangelio. Hay personas perdonadas, justificadas, aceptadas por Dios. Cada vez que escuchan un sermón evangelístico sobre el pecado de la culpa, vuelven a pasar por el mismo proceso como si estuvieran siendo convertidos por tercera, cuarta, quinta, sexta, 10ª vez. Porque se dejan dominar por estas emociones de culpa. Mientras que hay tantas personas nunca perdonadas, nunca justificadas, nunca aceptadas, nunca han sido aceptadas, justificadas por Dios, y escuchan el mismo sermón, no se sienten culpables de nada. Y el punto aquí es, por lo tanto, todo esto es un asunto de fe, de entendimiento, de usar en forma inteligente la palabra de Dios. Hay muchas personas cuya paz bajo la peor culpa posible están en paz. Su paz es diabólica. ¿Sí? Son culpables si lo sientan o no. Eso es el punto. Y hay otras personas que no son culpables, sus pecados han sido borrados por Cristo y no deben caer en la trampa de dejar que sus emociones dominan en este
asunto. Tienen que volver a leer las Santas Escrituras y volver a afirmar su fe en Cristo, y Dios a su tiempo quitará estos sentimientos de culpa, ¿no? Y aquí hay un montón de ejemplos, pero pongan el ejemplo de un asesino convertido a Cristo. ¿Cuánto tiempo sufrirá esa persona para que Dios le quite esa sensibilidad de culpa? Es una persona ya arrepentida, es una persona ya justificada, es una persona ya perdonada, cuya conciencia en un sentido ya se encuentra tranquila. Y el diablo vuelve a meterle el cuchillo, haciéndole volver a poner el video del momento cuando disparó, o la mirada en los ojos de su víctima. Puede ser un asesino encarcelado en la Unión Americana, sentenciado a morir en un 20 o 15 o más años, ¿no? Pero el punto no cambia aquí. No debemos meter de por medio nuestras emociones en este asunto. Es lo que estoy diciendo, tratando de atar algunos hilos. Opening a can of worms and closing it very quickly. Abriendo la lata de gusanitos y cerrándola rápidamente. Pero si para algunos de ustedes se brincaron unos gusanitos por ahí, les pido perdón, el tiempo se nos fue. Ahora la última cosa. El perdón, el enojo, todo este paquete que hemos estado tocando, y la confianza. Por último, la confianza. ¿Qué es esto? El perdón del pecado a nivel humano, a nivel personal, no resulta en forma automática en la confianza. De la misma manera como pudiéramos haberlo visto, hay pecados que traen consecuencias temporales que la persona tiene que pagar. Hay situaciones y circunstancias, un ejemplo, el adulterio en el matrimonio puede poner fin a ese matrimonio, y ni el perdón humano, ni el perdón divino, ni el perdón del Papa en Roma volverá, que de nada sirve, volverá a establecer, it's a hyperbole, servirá para solucionar el problema. Es lo que estoy diciendo. Y esto lo podemos ver aquí en este ejemplo de la confianza. Es sumamente difícil en muchos casos restablecer la confianza. Lo que estoy diciendo es, no debemos confundir la confianza con el perdón, no son la misma cosa. La prueba bíblica, y hay libros sobre este asunto, la prueba bíblica, cuando por segunda vez y por tercera vez el rey Saúl comete un atentado, o sea, trata de quitarle su vida del rey David, llega un momento, el rey David, en que le vuelve a perdonar, sí, y le vuelve a perdonar, por supuesto, y le vuelve a perdonar otra vez. Pero llega un momento en que ya no le tiene confianza, ¿sí? Y no se vuelve a establecer la confianza entre David y Saúl para el resto de sus vidas. Hay casos cuando la persona nos ha enseñado, ha mostrado que es una persona de poca confianza, ¿sí? Y el tema aquí es amplio, pero lo tengo en un párrafo nada más. Hay personas chismosas, hay personas conflictivas, hay personas irresponsables, hay personas negligentes, hay personas soberbias, hay personas llenas de envidia y celos, hay personas dominadas por el materialismo, por la codicia. Estoy hablando aquí de personas inconversas, claro que sí. Y no estamos obligados a volver a tenerles confianza. Les podemos perdonar, pero esto no nos obliga a confiar en esa persona hasta que veamos frutos dignos de arrepentimiento.
Y si se trata de una persona inconversa, puede ser difícil que muestren esos frutos. Si se trata de un cristiano, no, porque ya lo vimos. Si se vuelve 7 veces diciendo me arrepiento, le vamos a perdonar. ¿Sí? Pero ustedes pueden ver que el tema es complicado, es amplio, y es a este nivel que